Ya. Ahora sí, ya chiquillo, lo que toca hoy día es cambiar de dataset al del Congreso de Estados Unidos, que yo lo dejé en el curso, ¿cierto? Congress USA A. ¿Ya? Descargar y dejé los datos también, los dejé comprimidos. Exacto, porque si no después... Ya. Y bueno, obviamente cuando descompriman los datos tienen que cambiar el path, la ruta, a donde está la carpeta con los datos, ¿ya? En su computador. ¿Mm? Y con eso debiera poder abrir este dataset, ¿ya? Que es público. Em, son, eh, son 16 atributos del 1 al 16 y el 0 es el target, ¿ya? Es la columna que queremos predecir, el partido. Entonces, ¿qué se trata este dataset? Son 434 registros, ¿ya? Con, con la votación, cada fila es un político, y entonces cada columna es una iniciativa. Por ejemplo, hay iniciativas que tienen que ver con el agua, con el presupuesto, la ley de presupuesto, el tema religioso, etcétera. Y si votaban a favor o en contra de las iniciativas del gobierno plantea. Entonces lo que se quiere predecir es el partido, ¿ya? Si es republicano o es demócrata, dependiendo de cómo vota a las leyes, a los proyectos de ley planteados por el Ejecutivo. Igual sería interesante si alguien sabe dónde están las votaciones del Senado, bajar algo y tratar de armar algo así. Si alguien sabe, me indica dónde, yo podría intentar bajar esa data para que hagamos algún ejercicio en clase. Sería igual interesante o divertido, por lo menos. A lo menos divertido. ¿Ya? Porque podríamos poner además el nombre del actor, ¿no? Graficar eso. Entonces, no me voy a detener mucho con el preprocesamiento. La base de datos es básicamente como lo están viendo, no son tantos registros tampoco, 434, igual son más que el iris, que eran 150. El iris eran 4 columnas, 4 atributos, ¿cierto? Características numéricas, y estas de acá son 16 características, pero son binarias, ¿ya? Ahora, si ustedes hacen el análisis rápido de la data, se van a dar cuenta que igual hay, por ejemplo, aquí si hago un describe a la data, me aparece que en partido sí tengo dos valores, ¿sí? Republicano y demócrata. No hay nulos porque si no me hubieran dado tres, pero sí entonces en todas las otras dice tres. Entonces claramente hay un tercer valor, no es binaria, y ese tercer valor son los nulos, ¿ya? Entonces, parte del preprocesamiento de lo que está aquí es cómo eliminamos los nulos. Yo les puse hartos comentarios, aunque probablemente eso ya lo saben hacer de otros cursos, pero por si acaso les puede servir. Cómo eliminar los nulos, cómo reemplazarlos. Hay un tema con los nulos, que si uno los quita directamente y saco todos los nulos, me van a quedar, las distribuciones cambian un poco. Entonces, por eso lo que yo hago acá es hacer un fill. Ahora tampoco lo pensé mucho, ¿ya? Se puede mejorar probablemente. Y un tema importante que sí les quería mencionar, que no se da con el dataset de Iris, es que la red neuronal no puede procesar data categórica, ¿ya? Tenemos que binarizarla de alguna manera, llevarla a números, ¿ya? Una frecuencia, ¿ya? En este caso, como toda la base de datos es binaria, uno la puede binarizar fácil, ¿cierto? Con el one hot en la columna, en el target, o hay otro método que se llama toCategorical. Yo creo que usé el toCategorical aquí para que vean otras formas de hacerlo, sobre la columna del partido.
Y todas estas que están acá, ahí pueden ver los NaN, los Data Number, ¿ya? Todo eso yo después los preproceso acá abajo, o arriba, preprocesé, acá en esta parte. Lo preproceso y el resultado final es, no lo imprimí a pantalla, pero van a ser puros ceros y uno, en vez de I y N, puros ceros y uno. Y bueno, acá tengo otro preprocesamiento. Llevo la columna de demócratas y republicanos, también aquí lo viralizo. Hago varios preprocesamientos para dejar la data lista para que sean números, para que sea binaria y no hayan nulos. ¿Ya? Entonces, vamos a jugar con la red neuronal. ¿Ya? Mi intención es que aquí ustedes, si están en las casas jugando con su Python, ¿cierto? Tienen este Python. Quien quiera agregarle otra capa acá, cambiar el ReLU por Sigmoid, denle. ¿Ya? Yo voy a estar haciéndolo de esta forma y ustedes pueden ver que da con otra arquitectura también. Vamos a repasar lo que ya hicimos en una data diferente. Esa es la idea. ¿Ya? Y vamos a aprender dos cosas que son, vamos a ver los resultados gráficos en este dataset, pero además quiero llegar a leer stopping para que vean cómo hacer el entrenamiento pare antes, ¿ya? De tener que terminar muchas eras. Entonces voy a crear dos redes, de la manera más simple que hay, que es ni siquiera creé una función, nada, simplemente creo una variable modelo, digo sequential, ¿cierto? Model, creo la primera capa, densa, 16 neuronas. Recuerdan, teníamos 16 parámetros de entrada. Voy a usar 16 neuronas para la primera capa. Podría usar más, ¿cierto? Podría usar menos también, pero vimos que en menos tiende a quedar no tan bien el resultado. Y le doy el número de features, ¿cierto? Que son 16. Entonces, 16 neuronas de entrada, que son los 16 atributos, 16 neuronas ocultas en mi primera capa oculta, y todas contra todas. Eso es lo que le digo en esta línea. Siguiente línea, agrego otra capa oculta, una segunda capa oculta con otras 16 neuronas. Y de nuevo se conecta la primera capa oculta con todas las neuronas de la segunda capa oculta. Y de nuevo le digo que es red. Y la última capa, ¿cierto? La capa de salida, como yo binalicé mi columna de salida, mi target, republicano o demócrata, entonces voy a pedirle que hayan dos neuronas de salida y voy a usar la softmax como función de activación, para llevar eso a una especie de porcentaje. ¿Ya? Y entonces yo hago el modelo, retorno mis dos modelos. Me salté, había definido una función, si había definido simple. Llamo a mi función y creo dos modelos, que son iguales. Entonces tengo mis dos modelos, misma cantidad de parámetros, y entonces al modelo 1 yo le voy a decir que entrene con un Adam, que use mean square error, y aquí sí hay una diferencia respecto a lo que habíamos hecho en el iris. Quiero que reporte a pantalla el accuracy y el error cuadrático medio, el MSE. ¿Ya? Y acá hacemos siempre un print, y finalmente aquí yo voy a entrenar, hago el fit en esta línea, ¿cierto? Con 500 épocas, eso es harto, y con un split validation, ¿cierto? La data que está entrando, reservo el 20% y hago el entrenamiento con el 80% restante de los datos. Los resultados del fit se van a guardar en una variable hist. Esta variable es de tipo history, ¿ya? Y entonces y después voy a crear un arreglo, ¿cierto? Donde voy a guardar todos los resultados del modelo 1. ¿Ya? Okay. Modelo 1, history, dictionary, modelo 1, y voy a meter este objeto y el modelo.
y lo de run y va a entrenar. Y, va a entrenarlo. Y ustedes pueden ver aquí, ahora sí, que tenemos el loss, que el fit entrega por defecto el loss que yo le dije, mean square error, ¿cierto? Y después se reporta lo que yo le pedí a propósito, que es la accuracy y el MSE. Pero el MSE es lo mismo que el mean square error, así que, ¿cierto? Estos numeritos, este y este, son lo mismo. Y como seteé el validation split, ¿cierto? Entonces ahora sí tengo dos test, dos datasets, ¿cierto? Entreno en uno y testeo con el validation, entonces además ahora aparece lo mismo, me va a reportar el validation loss, el validation accuracy y el validation MS. Ahí están reportados. Para cada época del entrenamiento. Así que, ese es el modelo 1. El modelo 2, que era una red neuronal con la misma arquitectura que la primera, le voy a cambiar el optimizador, SGD, pero aquí yo sí le voy a pedir que la función de pérdida no sea el mean square error, sino que sea el categorical cross entropy. Podría ser el binary cross entropy, pero el categorical cross entropy funciona también en un problema binario, es genérico, ¿ya? Para que sepan que sí hay un binary cross entropy para poder evaluarlo. El tema es que el binary cross entropy, si ustedes lo tiran en un problema multiclase, les va a caer, les va a tirar una error. En el categorical corre en cualquier caso. Y también reporto lo mismo que en el primer modelo, ¿ya? Con los mismos parámetros, ¿cierto? 500 épocas y un split validation de 0,1. Bien, tengo el entrenamiento y terminó. Y entonces estábamos en la clase anterior viendo gráficos, ¿ya? Entonces voy a graficar, y aquí ya la parte que a mí me interesa es que podamos ir viendo estos dos gráficos que están aquí, ¿ya? Que nosotros llegamos la clase pasada simplemente a graficar esto correr para que no se me vaya a caer cuando quiera cambiar parámetros de gráfico, ¿ya? Estuvimos graficando simplemente la línea azul o la línea naranja en un gráfico. No graficamos las dos líneas en paralelo. Entonces acá yo estoy poniendo las dos líneas, ¿ya? En un solo gráfico. Estoy mostrando, por ejemplo, en este gráfico que está acá, está arriba, estoy mostrando el accuracy, ¿sí? Del modelo 1, me parece que es este, ¿sí? En el entrenamiento, en la línea azul. Y el accuracy del modelo 1 en la validación, ¿ya? Entonces, ocurre lo que la lógica te dice que va a ocurrir, ¿cierto? Si yo entreno varias épocas en cierta data, en el 80% de los otros entrené, ¿cierto? Y después guardé un pedacito de la data y ese modelo entrenado yo lo pruebo sobre esa data, eh, lo que uno esperaría es que ese modelo en esa data nueva se comporte menos bien que en mi data de entrenamiento, ¿ya? No sé cuánto menos bien se va a comportar en esta data nueva, ¿ya? Pero menos bien. Y entonces, claro, ustedes pueden ver que la línea azul de la accuracy es siempre superior a la accuracy en la validación, ¿ya? Eso es normal. Eso va a ocurrir, es de perogrullo, ¿ya? Entonces, pero para que vean que está bien, que se cumple. Lo otro que ocurre es que van más o menos a la par, van evolucionando más o menos a la par, ¿sí? Van subiendo. Y eso también tiene que ver con el entrenamiento. A medida que yo le voy mostrando el dataset de entrenamiento a la red va convergiendo a aprenderse ese dataset de entrenamiento y va a ir mejorando su accuracy. Es lo que hemos visto hasta ahora en el dataset del iris. Y ahora si vemos abajo cómo evolucionó el loss, ¿ya? Que es el mean square error del modelo 1, ustedes acá pueden ver
que también ocurre algo similar. El loss en el training set va por debajo siempre del loss de la línea naranja, que es en el set de validación. ¿Sí? Y eso también es lógico. Lo que no es tan lógico es la guatita que tiene ahí. ¿Ya? Si se pueden ver que aquí, como que en la línea naranja, iba bajando, similar a la línea azul, al entrenamiento, pero en algún momento el entrenamiento siguió perdiendo error, siguió mejorando, por decirlo así. Pero en el test set, en el de validación, empezó a empeorar. ¿Sí? Empeoró un poco y después, bueno, retomó un poco la senda. Empezó, de hecho, no sabemos si sigue mejorando, ¿cierto? Baja o sube. No se ve muy bien porque está muy chiquitita la escala. Pero sí se acuerdan en lo que yo les había dicho, que empieza a oscilar, se empieza a ver la oscilación a partir de la guatita. Uno podría suponer lo que yo les dije en la clase pasada, que ahí en ese punto se me empezó a sobreentrenar, se me empezó a sobreajustar. ¿Ya? Entonces, esto que está aquí es lo que nosotros siempre tenemos que estar mirando cuando entrenamos la red neuronal, que el error de entrenamiento vaya bajando, pero que el error de testeo también. Si en algún momento empieza a subir, es cuando se nos empieza a sobreentrenar. ¿Ya? El modelo 2 es lo mismo, es la misma arquitectura, recuerden, solo cambié el optimizador por el SGD, me parece, y cambié el loss. El loss aquí, lo voy a graficar, en el de arriba, era mean square error. Y acá abajo es categorical cross entropy, que para un problema de clasificación uno debe usar el categorical cross entropy. Quiero que vean, acá no logro ver muy bien si está, uno más o menos sabe que empeoró aquí, se empezó a sobreajustar, la experiencia de analizar estos gráficos uno te dice que se está sobreajustando. O si se fijan, este es distinto, es mucho más claro y mucho más limpia la curva del error al graficarla, ¿cierto? Y entonces aquí yo sí veo claramente que a medida que el error de entrenamiento va bajando, el error de la validación va subiendo. Ahí ya se me empezó a ir al diablo el modelo, se empezó a sobreajustar. ¿No? Entonces, es súper importante que estos dos efectos los puedan ir monitoreando. Ahora, yo podría poner los dos modelos y también estos gráficos, le estoy dando el código de distintos sabores, distintas formas, para que ustedes, dependiendo de la necesidad que tengan, lo puedan usar en algún trabajo, en las tesis, algunas personas que trabajan, lo pueden ocupar para su trabajo. Otra forma que es bien común usar estos gráficos es colocando todos los modelos juntos, ¿cierto? Porque claro, acá hacer tanto gráfico por modelo, 4 gráficos, mejor los pongo en un solo gráfico. Bien. Acá está el código para hacer eso, dos modelos. ¿Ya? Y ustedes pueden ver modelo 1, línea azul, y modelo 2, en naranja. ¿Ya? Ahora, en este caso particular, yo estoy mostrando solamente el accuracy y el error en la validación. ¿Ya? De hecho, sí, validation accuracy y validation loss. En el fondo, entrenar el modelo, todas las métricas de performance las tengo guardadas, pero aquí en este gráfico puse cómo se comportaron esos modelos entrenados sobre la validación. ¿Ya? Entonces, claro, mi modelo 2, puedo ver que se empieza a sobreajustar como por aquí, por cerca de la iteración 200, en la época 200, empieza ya a perder performance, a aumentar el error cuando ejecuto el modelo entrenado sobre el test set. Entonces, ¿qué es lo que me dice eso? Que mi modelo 2, yo no lo debería entrenar con más de 200 épocas. ¿No? Y si después tiene una línea vertical, ¿cierto? En 200, yo voy a andar cerca de más del 90%, ¿cierto? 91, 92% de accuracy. Que razonable, es un buen modelo, ¿ya?
Pero además de la curva de accuracy, yo puedo ver que acá hubo un rango entre 160 tal vez y 200 donde tuve buena accuracy y todavía no estaba sobreajustando tanto. Entonces yo podría darle un número un poquito antes, 150 o 160, como para estar en este tramo, donde tengo una accuracy, digamos, tal vez el máximo que logré en mi testeo, pero donde todavía estoy en el rango que no me he sobreajustado. ¿Ya? Versus el otro modelo, donde mi curva de error yo la estoy generando con mean square error, que ya empieza es esa forma de generarlo con un problema de clasificaciones no es la correcta porque ocurren estas situaciones que cuesta interpretarlo. Aquí, aquí empezó a empeorar, pero después no tengo claro qué pasó, salvo la oscilación. ¿Okay? Entonces, es para que vean que sí, en problemas de clasificación deben usar el categorical cross entropy o el binary cross entropy si es un problema binario y quisieran usar el binary, que va a correr. ¿Ya? Uno podría graficar también la data del entrenamiento. Si uno quisiera graficar eso, relativamente simple, ¿cierto? Simplemente copiar el código y le quitan esta palabrita, el val, aquí, y listo. ¿Mm? Aquí le vamos a poner las etiquetas al gráfico. Train. Y le damos a... Y esto fue lo que ocurrió en el entrenamiento. Claro, es mucho mejor que en la validación. Pero se los menciono. Entonces, fíjense, eh, el, el- el modelo 2 su error, categorical cross entropy, siempre va decreciendo en el entrenamiento. Siempre va decreciendo. Y converge súper rápido. Converge súper rápido a sobre 90%. O sea, ¿cuántas épocas serán estas? ¿3? ¿10? No sé. Digamos que aquí en la 100 ya estamos sobre 95%. ¿No? Versus este modelo que en la 100 está cercano al 90%. ¿No? Entonces, es bueno que uno mire el entrenamiento, pero para finalmente decidir cuál va a ser mi mejor modelo, yo me voy a quedar siempre, o voy a estar mirando el validation set. ¿Ya? Ese va a ser. ¿Ya? Ahora, normalmente, bueno, uno no es tan tajante tampoco, uno ve varias cosas, uno ve cómo le fue el entrenamiento, uno ve la varianza de los resultados en el entrenamiento, uno ve en la validación, más o menos la varianza de la validación, ve cuán complejo es el modelo, ¿cierto? Qué tan rápido converge. En este caso son competitivos, no hay mucha diferencia, pero en otros casos sí se puede dar que converjan algunos mucho más lento que en otros. ¿No? Y todo eso, en el caso de las redes neuronales, como yo les había mencionado, afectan al performance computacional del cálculo. ¿Ya? Como en este caso, ya tengo un poco más de datos. Si ustedes se fijaron, le di run a la primera, ¿cierto? Lo dejé corriendo solo acá mientras les hablaba, porque sí se demora un poquito más. Todavía menos de un minuto. ¿Ya? Pero como tenemos poco tiempo, no quiero estar dándole tanto run porque me gustaría hacerlo más abajo. Entonces, cuando ustedes tengan un modelo más de verdad, más que con data real de la empresa, con muchos más atributos y muchos más registros, ese tipo de consideraciones tienen que estar en la evaluación de cuál va a ser el mejor modelo, el que vos van a usar. Si hay una diferencia tal vez de 2% en esta métrica de la accuracy, pero el modelo tiene la mitad de los parámetros y hace que utilicen tal vez la mitad de la RAM o que obtengan los resultados en 25% del tiempo del otro modelo, entonces es un trade-off que uno podría asumir. ¿Ok?
En otros modelos uno no toma tantas de esas consideraciones. En un random forest, claro, tengo un parámetro, la cantidad de árboles, ¿sí? Pero eh, uno le puede agregar el doble de árboles y no cambia tanto el performance. Entonces, en cambio acá sí, acá es muy fácil, como les he contado todas las clases, casi majaderamente, hacer que el modelo funcione mucho más lento. Ahora, lo que sigue entonces, a modo de repaso, que probemos todo lo que vimos en el iris, en otro dataset y un poco más de corrido, ¿cierto? Voy a jugar con los learning rates, ¿no? Entonces, para eso, aquí yo creo una lista con tres learning rates distintos, uno muy pequeño, que va a ir súper lento aprendiendo, uno que es el normal y uno que es grande. Creé eso y vamos a hacer un for ahí para cada uno. Vamos a ir creando nuestro modelo con nuestra tasa de aprendizaje, ¿cierto? Pequeña, normal y grande. Y voy a crear y voy a entrenar mi red con Categorical Cross Entropy y SGD. Y voy a reportar a pantalla solamente la accuracy. Y después voy a guardar los resultados de ese modelo con un cierto learning rate. Voy a crear una lista, ¿cierto? Un arreglo que se llama hist, donde tengo el learning rate como llave para indexar, ¿no? Le paso la data de entrenamiento, que es la data binarizada, le voy a dar 300 épocas y 20% de validación. Run esto, se fue, 300 épocas. Tres modelos. Esto se demora un poquito. Básicamente lo que vamos a obtener cuando termine eso de correr, y yo quiero graficar eso, es algo como esto. Voy a tener, eh, estoy ahora demostrando aquí, ¿cierto? Los accuracies en el entrenamiento. Muestro los accuracies en el entrenamiento. ¿Ya? Sí, voy a poner en la validación. Mira si terminó. Terminó. Ok. Entrenamiento. Entrenamiento. Ya. Entonces corrí esos tres modelos y ahora voy a graficar, voy a comparar los tres modelos. Entonces aquí ustedes pueden ver en el entrenamiento el modelo que tiene la tasa de aprendizaje súper chica. Miren lo que le pasó, ¿cierto? En accuracy no mejoró nada, ¿cierto? Se quedó donde estaba. Y el loss también, nunca mejoró. Claro. ¿Qué le pasó a eso? A ver si se acuerdan, están despiertos. ¿Qué le pasó a ese modelo que no se movió? No mejoró, no convergió absolutamente nada. ¿Alguien sabe? Tal vez cayó en un mínimo local. Está en una meseta o en un mínimo local y no puede salir. Excelente. Súper bien. Los otros dos, sí hubo convergencia, lograron salir y lograron encontrar un óptimo, ¿cierto? Mejor que la meseta anterior. ¿Ya? El modelo naranja, que es el que tiene la tasa de aprendizaje normal, por decirlo así, una tasa
entre 0,1 y 0,01 es algo razonable. Eh, Si ustedes se fijan, la curva es bonita, pues, es súper suave, y el accuracy también converge súper suave. No hay, no hay mayores sobresaltos. La curva verde, fíjense, tiene algunos saltos, ¿sí? Y tiene que ver ¿cierto? Con la convergencia del gradiente descendente, estocástico, ¿cierto? A veces me paso de los tienen esa varianza, ¿no? Y el accuracy anda relativamente bien. Porque a pesar de todo yo logré encontrar una situación donde mi loss es bajo. Entonces, claro, mi accuracy va a tender a ser alto, ¿ya? Ahora veamos qué pasó con el validation. ¿Qué pasó con el validation? Es interesante. ¿Cómo van a ser las curvas? Tienen que ser más malas. De partida, el accuracy de validación va a ser más bajo que el accuracy de entrenamiento. Eso es dato de la causa, ¿no? Eso es lo que esperaríamos. Lo mismo con los errores. Y claro, se ven cosas más raras, ¿no? El modelo verde, ¿se acuerdan? Que estaba sobre el modelo naranja en accuracy, en el entrenamiento, acá está abajo, está por debajo del modelo 2. Interesante. Y si se fijan, el error, fíjense en esa línea verde horrible pérdida, que va subiendo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué tramo? ¿Qué pasa cuando el error de entrenamiento sube en el test, en el, en el, en el test set, ¿sí? En el set de validación? Estamos acá. ¿Es como sobreajustamiento o no? Sí, súper bien, David. Estamos acá. Estamos en. La curva se empezó a ir arriba. Se empezó a echar a perder el resultado, ¿no? Y eso ustedes lo ven acá. El error de entrenamiento, de testeo, se está yendo, va subiendo. Si bien se pega algún salto ahí abajo, claro, porque la tasa es muy grande, va en general va empeorando su error, ¿sí? Y eso se manifiesta también acá, en su accuracy, que no es tan bueno. Y de hecho es peor que el modelo 2, ¿no? Y peor que el entrenamiento, como ya sabía. El modelo el modelo naranja con la tasa de entrenamiento normal, ¿se acuerdan? En el entrenamiento se comportaba prácticamente igual que aquí. Era decreciente, bonita la curva, tal como esta curva, o sea que no estamos en la sección donde está aprendiendo, donde todavía, bien, estamos en la iteración 300, tal vez en el límite del sobreajuste, pero ahí sigue aprendiendo. Y eso lo podemos ver en sus resultados a cada accuracy, donde sí va mejorando, 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 lentamente en algún punto mejorando, hasta que llegamos a esta asíntota en, digamos, 95%. Sí, sí, alguien me levanta la mano. Ah, sí, profe. Es que Bien. entonces, ¿cuándo se ocupó un learning rate tan alto? ¿O nunca? Como es lo que El learning he rate alto, llevado. sí, lo ocupamos aquí, en el modelo verde. Sí, pero como que nunca es bueno, ¿no? Ya, muchacho, yo creo que aquí te entendí mal. Y al escuchar de nuevo y con la magia de la edición, voy a tratar de responderte mejor la pregunta exacta. ¿Es bueno? No, no es bueno. Nunca es bueno tener una taza grande. Que eso sí te lo respondo después ya me voy por otra explicación. El tema es, la gran pregunta de fondo es, ¿cuándo es una taza grande? ¿Ya? En este caso particular, tienen que pensar que la data igual está binarizada. Entonces, la norma de esos vectores, que no es lo mismo que normalizada,
esa norma tampoco es tan grande, va a andar, calculé yo ahora recién, anda por 4 si es que todos son 1, si es que todos los 16 componentes andan en 1. Entonces una tasa de aprendizaje 1 es un cuarto de esa magnitud de todos los vectores en 1, ¿ya? De todas las posiciones, de todos los atributos en 1. Entonces, claro, yo sé efectivamente que dada esa magnitud, 1 es una tasa que podría ser grande, pero finalmente el efecto de que sea o no grande, ese 1 de learning rate, yo lo voy a ver en cómo se comporta en el entrenamiento, en cómo va aprendiendo y en que oscile de un lado al otro. Y a eso me refiero, y después cuando yo te explico, me voy por esa explicación, porque ahí uno detecta que es una tasa muy grande. Eso sería, fin del paréntesis, respondiendo a tu pregunta, y ahora vuelvo a la clase. Porque No, siempre no es como que bueno. se sobreajusta. Ah, Lo hice a propósito. Ese es el punto. ya. Que mostrarles cómo una tasa grande, ¿se acuerdan que hablamos en las clases iniciales que uno podía escoger en una red neuronal tasa muy pequeña? En una tasa muy pequeña yo típicamente voy a estar en la situación del plató, y no voy a converger a nada, ¿ya? Entonces, voy a abrir esa clase para que lo podamos ver Ah, bien. cuando iba saltando como siempre de un lado a otro, ¿no? Como que, Justamente. Entonces uno estaba en ese plató, y este es un ejemplo con data de verdad, donde uno lo ve gráficamente. Ahí está apareciendo el efecto. Ujú. Está apareciendo el efecto. Creo que era la clase 2. ¿Ya? Con una tasa de aprendizaje muy grande, yo me quedo saltando aquí. Quiero en este mínimo, en torno a este mínimo local. Eventualmente puede que salte acá, ¿cierto? Pero me puedo quedar saltando aquí y después vuelvo a empeorar. Y entonces el loss se tiende a ver como algo, no se ve lícito bajando ni lícito subiendo, se ve como que empieza a fluctuar, ¿ya? Y hay ok, una tendencia, irregular. claramente hay una tendencia al alza o a la, si estoy puedo ir saltando con mucha varianza, pero siempre bajando, bueno, estoy aprendiendo, pero después voy a empezar a subir y también gira, con mucha oscilación, ¿ya? Ahora tiende a ocurrir mucho más cuando cuando ya me estoy sobreentrenando, tiende a ocurrir mucho más esa oscilación, ¿ya? Y eso es lo que se ve acá, la línea verde. Y la línea verde es la que tiene una tasa de aprendizaje 1, que es grande. Yo podría colocarle 10. En la casa, si ustedes quieren, pueden poner jugar con una tasa de aprendizaje 10. De hecho, acá incluso, en este vector, bastaría que ustedes le agreguen ahí coma 10 y van a tener un modelo más que se va a ejecutar con una tasa de aprendizaje 10. ¿Ya? Se va a demorar un rato y ahí pueden ver cómo va a quedar ese gráfico. Pero debiera quedar con aún más oscilaciones, ¿no? No esperaría. Y entonces, claro, lo que está pasando es que mi tasa, me doy cuenta gráficamente que es muy grande. Entonces, claramente no puedo estar trabajando con tasa 1 para este entrenamiento en particular. La tasa muy chica, 0,01, era una tasa mínima 0,00, esta, 0,00001, realmente es un número súper chico. Y acá podemos ver que el error de entrenamiento nunca mejora, ¿ah? Y por lo tanto nunca tampoco mejoro mi accuracy. ¿Dónde estoy? Estoy acá. Estoy en esa situación. O caí acá dentro de un óptimo, partí en un óptimo local y nunca me voy a poder salir de ahí porque mi paso es muy pequeño, jamás voy a poder salir de esta, ¿ah? A llegar al, ¿cierto? Ahora, lo que yo veo de ese gráfico es que estoy acá, más bien, no en una vecindad de este óptimo, porque tampoco el error se mueve nunca, está meseta, ¿ya? No se mueve. Y sí, con mi tasa normal veo que hay una mejora. Uno podría jugar ahí con 0,1, perdón, 0, claro, entre 10% y 1% de tasa de aprendizaje y ver cómo se comporta, tal vez una un poquito más pequeña, y ver cómo se comporta.
Pero lo importante es que hay que tener esa noción de lo que está pasando un poco con las tasas, con cómo está el modelo entrenándose. ¿Ya? ¿Por qué se los digo? Porque ahora, todo esto después lo vamos a hacer automático con un optimizador, con una especie de grid search, ¿cierto? Uno mete los parámetros, quiero combinar todos estos parámetros con esta forma, pero cuando uno tiene data de verdad, esa cosa se demora harto. Y puede que ni siquiera les corra. Entonces van a tener que empezar a hacer cruces con ciertas combinaciones de hiperparámetros, y en base a lo que vayan viendo gráficamente, van a poder saber, mira, voy a descartar esta combinación, voy a ir por acá, y uno va acotando un poco el espacio de combinaciones posibles para la red. Hasta que uno dice, ya, esta combinación de hiperparámetros pareciese ser que va a correr, entonces eso ya, ¡pum!, completamente al optimizador, y lo dejo corriendo toda la noche. ¿Ya? Pero hay que tener esa intuición previa, porque si no, no es llegar y lo dejo corriendo así como así, porque son demasiadas variables. ¿Ya? No les va a terminar de correr. A menos que tengan una nube, ¿sí? Yo tengo un alumno de doctorado que está trabajando en un banco, y en el banco le pasaron nube y él procesa grafos de 20 millones, 20 millones de nodos. ¿Ya? Y eso lo procesa con redes neuronales, y sus redes neuronales se demoran, no sé, una semana, 7, 8 días en correr, y sin optimizar los parámetros. Para que cachen. Y tiene memoria infinita, no lo que quiera el banco paga. Entonces, ese es el punto. ¿Cómo saber que tienen un buen modelo? Una pregunta que no es tan fácil de responder en una red neuronal. ¿Ok? Profe, ¿y eso los bancos pagan como a Amazon los servidores, a Google? Y como para estar Sí, corriendo todo eso. sí, hay por ejemplo, depende hay hartos servicios en la nube. Está el de Amazon, está el de Microsoft, está este de Cloudera, no Cloudera, sí que se llama Cloudera, sí. Y hay otro más que no me puedo acordar el nombre, que es pero mega usado. Se me fue el nombre. Y claro, las empresas lo que normalmente ahora tienen es las gerencias de inteligencia de negocio o de modelamiento, es un híbrido. Tienen servidores internos que procesan algunas cosas allí, y otros procesamientos los mandan a la nube y los generan afuera. ¿Ya? Entonces es un híbrido. No es todo en la nube ni todo local. A eso la mayoría de las empresas grandes están convergiendo. Perfecto. Y entrenar esos modelos tan largos me tienen que usan como rel uno más para irse a la segura, ¿no? Porque si se demora una semana en entrenar, como ir cambiando los parámetros cada vez que quiero correr el modelo, es como súper ineficiente. Sí, exactamente. Entonces, pero imagínate, no, uno con una red tan grande, si tú dices, ok, entonces voy a hacer estas tres combinaciones, muy chico, mediano y grande. Y tal vez le pongo con 1000 y con 2000 épocas. Esa pura combinación, ¿no es cierto? Ya son 6 modelos posibles. Y yo se lo meto a un grid search para que genere combinaciones entre esos umbrales, y que me genere 12 modelos a partir de esas combinaciones, ¿cierto? Entonces, claro, si cada modelo se demora una semana y yo te pido 12, en 2 meses. Entonces, qué es lo que y a pesar de que hay máquinas? Entonces, lo que uno tiene que empezar a hacer es pruebas más chicas primero que nada, trabajar los datos. Eso yo me estoy enfocando por el tiempo que tenemos solo en la red, ¿ok? Pero la primera cosa que ustedes deben traer ya en su backpack de Data Scientist es el tema de procesamiento de los datos, ¿cierto? El tema de buscar correlaciones, transformación de espacios, generación de atributos, todo lo que me permita reducir la cantidad de dimensiones y aportar la misma o más información al modelo. ¿Cierto? Por un lado, tienen que trabajar esa parte. Y ahí uno se gasta harto tiempo. Después, construir la arquitectura. ¿Sí? Y esa arquitectura de la red yo la voy a ir construyendo
puede tener una arquitectura y tengo que ir probando. Entonces uno siempre parte con un sistema minimal, ¿cierto? Un set mínimo, va testeando tiempo de ejecución, uso de memoria, cantidad de CPU y calidad de resultados. En base a lo que se va demorando, yo puedo simplificar el modelo un poco más para que termine más rápido, para probar los learning rates, etc. Y de a poco voy haciéndolo más complejo. Y hasta que llega un momento que yo ya digo, ya, aquí tengo una set de parámetros que hay chances de encontrar algún buen modelo, se va a tomar un rato, y entonces uno tira esa cosa a correr en la máquina. Y se va a demorar. Lo deja uno corriendo un rato. Ahora, es importante, esto que estoy hablando, es muy buena la pregunta que me hicieron, ¿eh? ¿Quién me la hizo? Nombre, que no veo tu nombre. Daniel Morales. Está súper buena la pregunta porque además conecta con el tema que sigue. ¿Ya? ¿Qué es esto? El early stopping. Entonces, una de las técnicas que hay para poder mejorar un poquito el tiempo del entrenamiento, sobre todo en redes grandes, es el early stopping, que es el mecanismo para parar de entrenar un modelo cuando el resultado no mejora después de un tiempo. ¿Ya? En las redes neuronales, que son algoritmos que van convergiendo a una solución, claro, hay un momento, y lo puedo ver acá, ¿cierto? En este gráfico de accuracy, que es mi variable, la que me importa a mí en calidad y clasificación, hay un momento acá donde no mejora, ¿cierto? La línea, el modelo 2, digamos, llega después de la época 100, 110, digamos, llegó a un punto en el accuracy que no se movió. El modelo verde, también hay harta fluctuación, pero llegó un momento donde ya de ahí no lo sacamos. Y el modelo azul, desde el inicio no lo sacamos de lo malo que era. Está malo. Entonces la pregunta es, oye, usted puso acá 500, 300 épocas puso de entrenamiento, ¿cierto? 300 épocas. Entonces en el modelo azul, o sea, ¿para qué son las 300? Pues esté ya en la 50, ya córtela, no pasa nada, ¿cierto? O el modelo 2, oye, va mejorando, llegó a la 110, y tuvimos este máximo en el accuracy, y pasó un tiempo que no mejoró, bueno, entonces, ¿por qué no paró en la 150? ¿Para qué vamos a seguir a la 300? El doble de tiempo. ¿Okay? Y ese mecanismo de early stopping se implementó en Keras de esta forma. ¿Ya? Y en redes neuronales esta cuestión es mega súper útil. ¿Ya? Y cuando usen sus redes en la tarea, no se les olvide ponerlo para que no se queden pegados tal vez una semana calculando una red mala, como la línea azul, y termine rápido, y entonces ustedes puedan seguir trabajando. ¿Okay? O cuando hagan la combinación en el optimizador. Entonces lo primero que uno hace es invocar en Keras callbacks este objeto, esta función early stopping. ¿Ya? Entonces ahora yo voy a crear mi red, invocando la función que tengo antes, ¿no? Se crea mi red. Después creo el objeto early stopping, ¿cierto? Lo voy a meter en esta variable, early stopping monitor. Y el parámetro que nos importa es este. La paciencia que vamos a tener, ¿cierto? Para aguantar que no mejore. ¿Ya? Entonces, en este caso, yo te digo que voy a aguantar 5 iteraciones. Si el resultado reporta 5 iteraciones que no ha mejorado su resultado, termina. ¿Okay? Entonces, le doy, fijo el compilador, que va a ser Adam, categorical cross entropy, y reporto accuracy, y aquí hago el fit, aquí hago el entrenamiento. Y en el entrenamiento ocurre la magia. Mismos parámetros, 300 épocas, validation speed 20%, y en este parámetro es el nuevo, callbacks. Y callback simplemente es una invocación a función. Hay varios tipos de funciones que uno le puede pasar. Por ejemplo, el TensorBoard, que el TensorBoard, Fabián me ha preguntado todas las clases cuándo pasamos TensorBoard. TensorBoard viene ya. Es un servidor que está aquí en TensorFlow, que te genera todos estos gráficos que yo estoy haciendo aquí a mano, los genera esa plataforma. Y uno simplemente entra a monitorear.
Entonces ustedes dejan la cosa corriendo y después están, no sé, lo dejan ahí corriendo, se van a su pieza a ver Netflix, y agarran el celular y es un servidor web. Se conectan por su teléfono a su servidor local y pueden ver cómo va la red neuronal entrenándose, porque va en tiempo real reportando los resultados. Eso es. ¿Cómo se invoca eso? A través de un callback. ¿Okay? Y con este callback nosotros vamos a hacer el llamado a nuestro objeto early stopping, que tiene paciencia 5, para que haga terminar el entrenamiento, el fit de la red neuronal. Si no, mejor. Entonces es súper simple. ¿Ven? Tengo que invocar la librería, creo el objeto, coloco el parámetro de cuánto voy a aguantar, y en el callback coloco el nombre de mi variable que acaba de crear. Nada más. ¿Ya? A mí, un pequeño paréntesis, a mí en general no me gusta Python, no me gusta el lenguaje, ya porque yo también estudié computación y estudié ingeniería de software, y Python en general es muy desordenado, y la gente que está programando librerías, como fue moda, gente que no sabe ingeniería de software, entonces a mí me desespera porque está programado de cierta forma que no es la correcta, que me saca de mis casillas. Y por eso me resistí mucho tiempo en aprenderlo, y hasta el día de hoy les voy a decir que es malo, no me gusta, ¿ok? Pero sí hay que reconocer que hay cosas que están bien programadas y que hacen que trabajo que antes era de programación que tiene muy largo, se hagan un placer. Esto que está aquí es un placer verlo y que funcione bien, ¿ya? Y ahí yo sí me saco el sombrero y aplaudo, ¿ya? Pero en general no me gusta Python. Entonces, se invoca y después cuando termine, aquí les voy a mostrar un comando nuevo, este evaluate. Yo le paso la data de entrenamiento. Este es mi modelo ya entrenado. Cuando salga del early stopping y de las 300 épocas, no sabemos en qué momento irá a parar, ¿cierto? Y cuando ese modelo está entrenado, yo le puedo pedir que evalúe el modelo con cierta data. Puede ser un validation set, ustedes la data que quieren, un punto que viene nuevo llegando de alguna parte, XY, se lo pasa. Yo voy a hacer una evaluación sobre la misma data que le pasé. ¿Ah? Y esto que está aquí, al hacerlo, lo que me va a entregar es, obviamente, la última línea del entrenamiento, ¿cierto? Este fue mi última línea del entrenamiento, ¿cierto? Mi última línea del entrenamiento, y yo le pido, evalúe ese modelo ya entrenado, no lo siga entrenando, pero evalúelo con la misma data. ¿Qué me tiene que dar? Lo mismo del entrenamiento, porque no voy a volver, no sigo moviendo los omega. ¿Ya? Simplemente para que conozcan el nombre. Entonces, hecho esto correr, vamos a echar a correr para que me vean. ¿Ya? Se creó la red neuronal con la función, con dos capas ocultas, una capa de salida con dos neuronas, y veamos cuánto aguanta. Vamos en la iteración 20 de 300, llegó a 43 de 300. No llegó a 300 iteraciones, no fue necesario. Con 43 estamos. Ustedes en la casa pueden jugar con ese parámetro, lo que ustedes quieran. Si yo le coloco 2, voy a aguantar dos resultados que no mejoren y termino. Entonces lo más probable es que incluso llegue a menos iteraciones. Podría llegar a la 30, podría llegar a la 20, no lo sé. ¿Sí? Llegué a la 28. Si en 28 iteraciones terminó. ¿Cuál fue el performance? Aquí 96.77. ¿Cuánto gané con 20 iteraciones más? Creo que era 97, 0,5%. ¿Ya? Con paciencia 5. 97,46, no, como 1%. Ahora uno podría decir, ¿sabes qué? Yo quiero asegurarme que el resultado realmente no cambia, entonces voy a decir que necesito paciencia de 20. O sea, en 20 pasos esto no mejora, ¿no? Pero si en 20 pasos está igual, termino.
Vamos, deberían ser más iteraciones. ¿Cuánto? 70. 70 iteraciones. Entonces, ¿cierto? Llegó a la iteración 70, terminó 97.46. No nos movimos, no, fíjense, el mismo resultado que con 5, que con paciencia 5 en el early stopping. O sea que desde ese momento para adelante, desde el 5, no mejoró el resultado. ¿No? O sea, estábamos en esta zona asintótica. Profe, Sí, pero en el resultado que reporta el test accuracy, usted está mostrando el del entrenamiento, porque esa es la accuracy de entrenamiento, no es el val accuracy, ¿o no? Ya muchachos. Bueno, en la clase yo les pasé el early stopping, que era el método para poder acortar el entrenamiento. Si es que no está mejorando el entrenamiento, ¿cierto? Entonces termino antes. Y vimos la forma más simple de hacerlo, que era, voy a borrar esto porque para allá, que era simplemente agregando la cantidad de iteraciones en las cuales yo no veo ninguna mejoría. Entonces, Patient 5 es que en 5 pasos, si no he mejorado la calidad del modelo, entonces termino. Ahora, en la misma clase, un compañero me hizo una pregunta, ¿qué se está monitoreando? Si el entrenamiento o la validación. La verdad, en ese rato no lo tenía tan claro, porque igual hay un montón de parámetros, así que dejé para después poder hacer esta pequeña cápsula para poder mostrarles exactamente qué se monitorea, aunque al final en la clase llegamos a que esto está monitoreando la validación, el validation set. Entonces, para que esto corra, ¿ah? tiene que existir esta línea, validation split 20% o validation set, ¿ah? Que es otro comando que no sé si creo que todavía no lo vimos, validation set igual, y uno le pasa el X y el Y para poder evaluar, para poder validar. ¿Ya? Lo vamos a ver más adelante de todas maneras, porque tengo otros ejemplos donde eso está. El tema es que si ustedes, ya voy a echar a correr esto, si usted y corre perfectamente bien, aquí lo pueden ver, ¿cierto? Que es lo que teníamos en la clase. Sin ningún problema. Voy a agrandar la fuente, de hecho, porque creo que está muy pequeñita. Ahí está. Y si nosotros ahora comentamos esta línea, y que lo hice en la clase, me tira un warning. ¿Ya? Claro, no tiene nada que evaluar, porque esa línea de early stopping que yo puse, por default va a evaluar la validación, el validation loss. Entonces me tira esto. ¿Y qué es lo que pasa? Lo bueno es que no me mata el entrenamiento, y lo que sí va a seguir hasta el final, hasta las 300 épocas que yo le puse aquí. ¿Ya? Entonces, es importante que recuerden que si van a usar esto, tiene que estar activada el valid split o el validation set. ¿Ya? Lo primero. Ahora, para ver los parámetros que tiene el early stopping, que son súper útiles, nos vamos aquí al Keras, a la documentación, al Callbacks API, early stopping, y aquí pueden ver los parámetros que vamos a dar al método, a la clase, al early stopping. Usamos el Patience, el Verbo, si queremos que imprima pantalla alguna salida bonita, ¿cierto? De qué es lo que está pasando. Pero lo que nos importa son este y eventualmente este. El monitor es la métrica, yo ahí especifico qué métrica de todo lo que estoy calculando quiero que monitoree este objeto. Por eso se llama Early Stopping Monitor, porque está monitoreando una métrica que yo especifico, Default Validation Loss, y le puedo decir además el tamaño mínimo de cambio que yo espero, ¿cierto?, que ocurra, porque también puede ocurrir que siempre vaya mejorando en pasitos muy pequeños, o partió con pasos más grandes, habiendo una mejora razonable, una buena mejora en el repente se empieza a hacer asintótico, ¿cierto? Y cuando ya la mejoría, por ejemplo, es menor al 1%, en 5 pasos, termina. ¿Ya? Entonces uno también puede especificar eso acá. Abajito hay un ejemplo de cómo se utiliza, que no es lo que yo tenía antes acá en el ejemplo. Voy a ir al Python.
Entonces, si acá colocamos el stopping aquí, los, entonces le doy run, y aquí vamos a tener, vamos a ver, ¿cierto? Que tenemos, llegamos a 131 iteraciones, y lo que estábamos viendo era, le dijimos que pare si no mejora en 5 pasos el loss, ¿ya? Podemos volver al default, a lo que teníamos antes, que es var loss, ¿cierto? Veamos qué va a pasar acá. Aquí ocurre que son muchos menos pasos. ¿Se dan cuenta? Solamente llega a 51. O sea que efectivamente está monitoreando otra cosa. ¿Sí? Monitoreando esta métrica de acá. ¿Ah? Pero también podríamos monitorear esto, el value accuracy. Y es interesante que para un problema de clasificación, ¿cierto? Fíjense en estas curvas que están acá, ¿cierto? En el caso del modelo, el buen modelo, aquí digamos que es el modelo naranjito o amarillo, siempre va bajando, siempre va mejorando el error en el entrenamiento, y también esperamos que se mantenga siempre decreciendo en la validación. ¿Ok? Pero el accuracy, si se fijan, va subiendo y llega un punto donde ya se hace asintótico, donde no se mueve. ¿Ya? Y eso piensan que de la accuracy está la matriz de confusión. Entonces los saltos no son tan, tan pequeños, no pueden llegar a ser tan pequeños como lo son en el caso de la accuracy, que son más escalones. Si tengo 100 puntos, cada acierto es como un 1% de mejora. ¿Ya? En cambio, en el loss puedo tener fracciones 0.0001, el siguiente 0.00001, y así puedo ir bajando, siempre bajando. Entonces igual no va a pasar el early stopping. Entonces yo podría pensar que como es un problema de clasificación, en vez de monitorear el loss, podría estar monitoreando el accuracy. ¿Ya? Lo voy a poner acá. ¿Ya? Entonces aquí ustedes pueden ver que esto llega a 25 iteraciones, 25 épocas, y llegamos a una accuracy del 98%. En entrenamiento, y le pasé el val accuracy. El val accuracy es del 91%. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es mejor? Si validation loss o validation accuracy, a priori está difícil de decir. ¿Ok? Porque ¿qué es lo que pasa acá con los modelos? Por ejemplo, em, aquí no se ve muy bien, pero puede ocurrir, ¿cierto? Que en el accuracy, bueno, aquí se ve un poquito. En esta curva, el modelo naranja, por ejemplo, fíjense en el modelo naranja, llega acá a una parte, una meseta, asíntota, ¿cierto? En 50 iteraciones, entre 40 y 50 épocas, hay una meseta. En el validation accuracy. ¿Podría haber parado ahí en el stopping? Podría haber parado ahí. Si fueran, yo le dije patient 5, o sea, si fueran tal vez estos unos 10 valores, probablemente va a parar y va a terminar reportando una accuracy del 80 y algo por ciento. Pero si ustedes se fijan, en 50 o 50 estoy en este tramo, o sea que tengo mucho espacio todavía para seguir bajando y mejorando el loss, ¿cierto? Entonces, eso para que lo tengan en cuenta cuando trabajan con el loss. En el loss pueden tal vez usar patients más bajos que cuando usen accuracy. Ese es el mensaje final. Fin de la nota y sigamos con la clase. ¿Sí? Que en las últimas épocas el val accuracy no cambia y el val loss sí está cambiando. Entonces estaría como monitoreando Está probando el accuracy. el accuracy. Sí, lo que yo quería hacer era eventualmente matarla esto y ver si este callback se cae. Sí, es necesario el validation loss.
Entonces está monitoreando el testeo, el validation. ¿Sí? Está monitoreando el validation porque si yo quito este parámetro, se cae el early stopping. Si se fijan, va a llegar a los 300. Sí, sí, ahí busquen en la documentación de Keras y parece que ese early stopping tiene un argumento que Bueno, uno le puede indicar qué variable quiere que monitoree. Así que ahí me imagino que uno ve lo que más le convenga. Sí, sí, exactamente. Exactamente. Por eso les decía, por eso les decía, la variable que nos importa en este rato es el patient, pero obviamente tiene muchos más otros atributos, ¿ya? Si uno lo usa así, está monitoreando sin ningún otro parámetro, valida, hace el testeo en la validación, ¿ya? Y para eso tengo que tener este parámetro activado. Si yo lo borro, se me va a caer. Aquí me dice un warning, le falta eso para poder validar, pero no te mata, no te tira un error. Sigue corriendo hasta las 300 épocas. Y termina. ¿Ya? Good. Y lo último que les quería mostrar, chiquillos, es esta parte de acá. Esto que está aquí, que podemos comparar dos modelos. ¿Sí? El primero, que es el default que creé con mi función inicial, dos capas, y después acá creé un modelo que tiene muchas más neuronas, 500 neuronas. ¿No? También Adam, Categorical Cross Entropy, y a ambos de estos métodos yo le voy a pasar el Early Stopping Monitor para que pueda terminar la evaluación del modelo. Y aquí están las dos redes. El primer modelo tiene 578 variables, ¿cierto? Y este otro 260.000 variables. O sea, diferencia abismal. ¿Y cómo me dan los gráficos? Sobre la validación. ¿Ya? Entonces aquí ustedes pueden ver que el modelo 1, que es el modelo más simple, teníamos paciencia, no me acuerdo si 20 o... ¿Cuánto estamos? Sí, con 20. Ese modelo llega hasta la época 70. ¿Mm? Llega hasta la época 70, ahí termina, y el modelo más complejo, que si lo hubiéramos dejado correr hasta la época 70 o 300 hubiera tomado un montón de tiempo, ¿sí? Termina en la época 20 más o menos, súper rápido. ¿Ya? Claro, como es un modelo más complejo, tiende a converger un poco más rápido, pero se tiende a sobreajustar también más rápido. ¿Ya? Y podemos ver aquí las accuracy, que andan más o menos competitivas uno con respecto al otro, modelo 1 y modelo 2, pero el loss del modelo 1, como habíamos visto, siempre va mejorando, salvo aquí que pareciera que empieza a empeorar. Y el modelo 2, que es el complejo, mejora al principio, pero después ya empeora. Empeora. Entonces, el modelo este, la verdad, con el early stopping logramos correrlo rápido, pudimos hacer este experimento, pero podemos darnos cuenta rápido que es una red que es muy compleja por el problema que tengo y que debiera simplificarla. Tener esa cantidad de parámetros de 500 neuronas no tiene ningún sentido en este problema. Aquí tengo 16. Eso. Eso, chiquillos. Espero que les haya parecido útil. Cualquier pregunta. Si no, nos vemos el lunes. Sí,
Gracias, profe. Chau, chau. Gracias, profe. Gracias, profe. Ahí Nos sube. vemos el Chao, lunes. gracias, profe. Chao, profe. Chau.